Día de trabajo con crisis de empleo en Estados Unidos. Los Ángeles experimentó un récord histórico de calor. Miles de dólares les cuesta a los venezolanos las hospitalizaciones por COVID-19. Y a cielo abierto, Bogotá reactiva el sector gastronómico. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta semana de información en El Mundo al Día. Soy Yasmín López y a continuación las noticias. Estados Unidos celebra este lunes el Día del Trabajo en medio de la peor crisis económica en la historia del país desde la Gran Depresión. En el contexto de las elecciones, los candidatos fijan su mirada en los trabajadores. Por eso nuestro reportero Jorge Agobián ha venido siguiendo las dos campañas y nos conectamos con él en vivo. ¿Cómo avanza la agenda de los candidatos, Jorge? ¿Qué tal, Yasmín? Como bien lo mencionas, en el Día del Trabajo hemos visto las propuestas y lo que ha sido las críticas de una campaña y la otra sobre la economía y sobre los trabajadores. Por una parte, el presidente Donald Trump emitió declaraciones desde la Casa Blanca en la que arremetió contra el candidato opositor del Partido Demócrata, Joe Biden. También el vicepresidente de Estados Unidos estuvo en Wisconsin en un evento con los miembros de las asociaciones de trabajadores. Allí también estuvo la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, y también el candidato demócrata Joe Biden se encuentra en Pensilvania también hablando con los sindicatos de trabajadores. Todo esto en un marco, como decía, en el que los ataques y contraataques sobre la economía ha sido la agenda del día. En el Día del Trabajo, por supuesto, el enfoque es la economía, dos visiones de la economía. El presidente Donald Trump celebró a través de un tuit lo que considera la más grande y rápida recuperación económica de la historia. 10.6 millones de trabajos creados en solo 4 meses, un récord. En agosto, 24.2 millones de personas reportaron que no pudieron trabajar debido a que sus empleadores cerraron o perdieron el negocio debido a la pandemia, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Trump utilizó una rueda de prensa oficial en la Casa Blanca para atacar a su oponente demócrata Joe Biden. Actualmente estamos presenciando la recuperación del mercado laboral más rápida de cualquier crisis económica en la historia mundial. Por el contrario, Biden presidió la peor, más débil y más lenta recuperación económica desde la Gran Depresión. Fue un largo y lento golpe y fue muy pequeño en crecimiento y muy pequeño en cualquier otro factor que haga falta. Biden cargó contra el mandatario en un tuit. Donald Trump prometió ser el presidente de empleos más grande que Dios haya creado, pero en realidad está en camino de convertirse en el primer presidente en la historia moderna que deja el cargo con menos trabajos que cuando llegó. Trump heredó en 2016 una economía con un índice de desempleo de 4.7%. Hasta febrero de 2020 la tasa era de 3.5% y actualmente se fija en 8.4% tras 7 meses de pandemia. Y en el resto de la semana, los dos candidatos estarán también sosteniendo encuentros en varios estados del país. El presidente Donald Trump viaja este martes a Florida y también estará en Michigan el día jueves. También allí estará el jueves Joe Biden. Y finalmente Kamala Harris visitará Miami por primera vez como candidata a la vicepresidencia en la fórmula Biden-Harris. Gracias, Jorge. Seguiremos atentos a la información, a cómo se desarrolla esta campaña presidencial. La frustración por el abuso policial se trasladó a las calles de Rochester, en Nueva York. Miles de personas protestan pidiendo justicia por la muerte de otro afroestadounidense en custodia de la policía. La suspensión de 7 oficiales no fue suficiente para los manifestantes, que tuvieron que ser dispersados con gases lacrimógenos. Laura Sepúlveda. El Departamento de Policía de Rochester ha declarado que esta es una reunión ilegal. Por lo tanto, deben dispersarse. Por favor, abandonen el área de inmediato. Con este anuncio, la policía de Rochester buscaba dispersar las manifestaciones, pero recurrió a los gases lacrimógenos, pues en algunas calles hubo una fuerte presencia de manifestantes frustrados que reclamaban que las vidas negras importan. Mientras pedían justicia por la vida de Daniel Cruz, otro hombre afroestadounidense que en marzo perdió la vida en custodia de la policía.
Un caso que 6 meses después cobra atención por un llamado de justicia de parte de la familia y el video que registra la tragedia. La familia Prude y la comunidad de Rochester han pasado por un gran dolor y angustia. Mi oficina actuará de inmediato para formar un gran jurado como parte de nuestra investigación exhaustiva sobre este asunto. Así se comprometió la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ante la situación registrada y por la que 7 oficiales de policía han sido suspendidos tras instrucción de la alcaldesa. Daniel Prude falleció el 30 de marzo, 7 días después de haber sido detenido por la policía cuando corría desnudo en la vía pública y cuando le cubrieron la cabeza con un cono de tela, poniendo su cara contra el pavimento por 2 minutos, lo que aparentemente habría causado su asfixia. Ya son más de 100 noches consecutivas en las que manifestantes han salido a las calles de ciudades de Estados Unidos como Portland con el mismo propósito de crear conciencia sobre que las vidas negras importan. Pero ahora la atención se concentra en Rochester con el más reciente caso hecho público. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En Florida, las autoridades han reiterado las medidas de prevención del contagio de COVID-19 ante el festejo este lunes del Día del Trabajo. José Pernalete nos dice que el sur del estado puede resultar más propenso a un incremento de casos. Lo que para muchos es un privilegio, para las autoridades resulta un factor de riesgo, las playas en el sur de Florida. Y es que ante un sostenimiento de las tasas de contagio y hospitalización por COVID-19 en Miami-Dade, la celebración del Día del Trabajo puede representar un motivo de aumento de cifras ante la posibilidad de gente que no siga las reglas. Por favor, mantengan su distancia, mantengan su guardia, podemos tener un buen tiempo, podemos disfrutar el día de fiesta, pero lo hagan de una manera segura. En Miami Beach advierten sobre la necesidad de recordar la imposición del toque de queda a partir de las 10 de la noche y además la restricción en el número de personas que integren los grupos de reunión. Grupos menos de 10. Ahí son 7 millas de playa, hay bastante lugar para que la gente vengan, que se disfruten, pero que mantengan esa distancia social. Se ha reforzado la presencia policial con patrullas tanto en las vías públicas como en la playa. Y es que urge mantener la estabilización de contagios que registra Florida en las últimas semanas. Sabemos que vamos a tener más visitantes en nuestra ciudad y estamos listos. Lo que le estamos pidiendo al público, que vengan, que se comporten responsablemente. En Florida han descendido a 2.564 los nuevos casos de contagio por COVID-19 y esa tendencia podría variar en 2 semanas en caso del incumplimiento de las restricciones durante esta celebración. José Pernalete, Voz de América, Miami. La época del clima extremo está pasando factura en California. En Los Ángeles, en el vecindario de Woodland Hills, en el Valle de San Fernando, la temperatura alcanzó este fin de semana un récord de 49.4 grados Celsius, la más alta jamás registrada en ese condado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y brotes de COVID-19 en comunidades agrícolas alrededor del país han puesto en evidencia el alto riesgo en el que viven los campesinos y su necesidad de mayor acceso a las pruebas de coronavirus. Verónica Villafañe nos dice que en California las condiciones han exacerbado el problema. Trabajadores agrícolas considerados esenciales por ser cruciales en la cadena de suministro de comida del país están enfrentando un verano de crisis en California. Los campesinos están viviendo desastre tras desastre. No solamente es la pandemia, es la calor, los pesticidas, los incendios forestales. Lady Rangel de la Fundación de la Unión de Campesinos dice que bajos sueldos llevan al hacinamiento en transportes al trabajo y en viviendas, impidiendo el distanciamiento físico. Eso, sumado al escaso acceso a atención médica y pruebas, pone a trabajadores agrícolas en riesgo extremo al coronavirus. Cuando se realizan una gran cantidad de pruebas, la mayoría de los campesinos que recibieron estas pruebas salen positivos del virus. Miles de campesinos han sido infectados en brotes en comunidades agrícolas a lo largo del estado. A pesar del miedo, no paran de trabajar. Es que la necesidad nos hace trabajar y pues en veces no se puede uno cuidar tanto porque tenemos que trabajar para sostenernos, para comer, pues. Ante la gravedad de la situación, el Estado estableció sitios móviles de pruebas gratuitas para estos trabajadores. Jorge Sánchez aprovechó uno de ellos. Y a uno, pues, que es del campo, sí se le hace más difícil. Siempre le cobran a uno todo donde va uno y cuando esté gratis hay que venir a que se los hagan.
Para limitar el riesgo de transmisión a fines de julio, California lanzó el programa Vivienda para la Cosecha, que brinda sitios seguros donde campesinos que dan positivo o estuvieron expuestos al virus puedan hacer cuarentena. Pero Rangel insiste en que además de un aumento salarial, necesitan mucha más ayuda. Necesitan equipo de protección personales, mascarillas, acceso a las pruebas de COVID-19 y eso es solamente lo básico. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. A pesar de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, en Estados Unidos el sector de la construcción encargado de la remodelación de viviendas se mantuvo firme y hasta registra un crecimiento. Arnaldo Rojas nos da los detalles. Al inicio de la pandemia de COVID-19, Ronnie Canales, dueño de una compañía de construcción en Houston, miraba con nerviosismo el rápido desarrollo de la crisis económica que dejó a millones de personas sin empleo. La verdad pensé yo que nos íbamos a ver afectados por esta pandemia, pero al contrario, el mundo de la construcción creo que no se detuvo, al contrario ha aumentado y sí me sorprende que en medio de la pandemia la gente esté queriendo construir y más que todo el aspecto de remodelación es lo que aumentó bastante. Aunque la captación de impuestos sobre la venta en Texas sufrió un descenso del 5% en agosto en comparación con el mismo mes el año pasado, en el comercio minorista el gasto de los consumidores en mejoras al hogar provocó un aumento en los ingresos del Estado. Yo creo que más que nada es porque uno está metido en la casa prácticamente todo el día. Entonces a uno dice, bueno, quiero cambiar esto, quiero cambiar otra cosa, que empieza a ver todos los defectos que hay en el hogar. Y eso es cuando uno empieza a llamar a constructores para que le hagan sus trabajos. Según datos de la Asociación de Contratistas de Estados Unidos, el sector de la construcción y remodelación de viviendas generó 16,000 nuevos empleos a nivel nacional el mes pasado. En contraste, el sector de la infraestructura y la construcción de edificios no residenciales perdió 11,000 puestos de trabajo. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales Nacional, el campo de la construcción es el mayor empleador de hispanos en Estados Unidos. En general, a pesar de la crisis económica provocada por el COVID-19, Texas cerró el año fiscal con un incremento de $680 millones en captación de impuestos sobre la venta en el sector minorista. Aún así, sufrió pérdidas de hasta el 45% en la industria del gas natural y el petróleo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y a pesar del aumento de víctimas de coronavirus en Bolivia, decidieron reactivar el comercio. Los detalles en minutos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Somos la Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. En Bolivia, el incremento de casos de COVID-19 aún es preocupante. Sin embargo, las autoridades decidieron ingresar en una nueva etapa para reactivar su economía, así como asumir algunas medidas de prevención. Fabiola Chambi nos cuenta.
Protegidos con todas las medidas de bioseguridad, cientos de médicos, enfermeras y estudiantes de medicina acompañados de militares visitan casa por casa a las familias en varias ciudades de Bolivia. El objetivo es encontrar a pacientes sospechosos y positivos de COVID-19 para que sean tratados. Durante su recorrido, estas brigadas de salud entregan kits de medicamentos y también realizan pruebas rápidas. La doctora Vilma Muñoz, que inicia el rastrillaje en una ciudad del centro de Bolivia, explica a La Voz de América en qué consiste esta labor. Todo el personal está realizando lo que son la búsqueda activa como tal, los casos sospechosos de COVID. Entonces nosotros al llamado estamos para poder ir a valorar a los pacientes. En la ciudad de La Paz, donde se realizó el mayor desplazamiento, también se habilitó el servicio de telemedicina como parte de la vigilancia epidemiológica. Y la estrategia de entrega de medicamentos a pedido. Cada caja para adultos contiene ácido acetil salicílico, ibuprofeno, antigripal, acitromicina, ivermectina y omeprazol. El alcalde Luis Revilla pide colaborar con las brigadas médicas. Les pido a todos que puedan abrir las puertas a los voluntarios, a los brigadistas, agradecerles a todos ellos, por supuesto, por su trabajo y entregar sobre todo información fidedigna y cierta sobre el estado de salud de nuestras familias. Después de casi 5 meses de estricta cuarentena, Bolivia inicia la fase de post-confinamiento, con la reactivación de algunas actividades económicas, pero aún la restricción de actos públicos masivos. Fabiola Chandi, Voz de América, Bolivia. Los venezolanos están enfrentando dificultades para pagar las hospitalizaciones por COVID-19. Un día de emergencia cuesta al menos $1.000, un monto que supera los ingresos mensuales del ciudadano promedio. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas. Tuvimos suerte. Días de angustia pasó este hombre cuando comenzó a empeorar la salud de su esposa diagnosticada con coronavirus. Recorrimos alrededor de 14 clínicas en Caracas, las principales. En una sola fue como lo pudieron recibir. Ahí me le prestaron asistencia por 24 horas por emergencia, la cual no pudieron dejarla recluida por el alto costo de los servicios médicos. ¿Cuánto es el alto costo? En esa clínica donde estaba eran $1.850 diarios. Si no tienes un seguro, un buen seguro que te respalde es impagable. Debió recurrir a préstamos de amigos y familiares para costear ese día de hospitalización y luego llevarla a un centro médico administrado por religiosos, donde las tarifas son subsidiadas. Fuimos a varios hospitales Centinela y los únicos que te decían era que te la podían dejar si era asintomático. Pero ya como tiene una patología, no la podían indicar porque necesitaban unidad de terapia intensiva. En el sistema de salud pública gratuita no consiguió atención. Casi ninguno te dan asistencia médica porque ya están abarrotadas. Este médico argumenta que los costos de las urgencias varían según los servicios y exámenes que deban practicarse. Por día ronda entre sus $400 a $1.500 el día de hospitalización en este tipo de pacientes por COVID. Desde que la pandemia llegó a Venezuela, el gobierno en disputa dijo haber habilitado 46 hospitales con 23.000 camas de hospitalización para contagiados con coronavirus. Sin embargo, trabajadores sanitarios advierten que estos espacios no cuentan con suficientes equipos de ventilación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Al volver, un grupo comunitario salva cientos de vidas en Nicaragua en medio de la pandemia. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. En el municipio de Camoapa, Nicaragua, se organizó un comité ciudadano para ayudar a los más pobres contagiados por COVID-19. Según la Cruz Roja de esa localidad, hasta la fecha se han salvado la vida de más de 500 personas. Donaldo Hernández viajó hasta allá. Hace unas semanas, Epifania Marín empezó su recuperación tras haberse contagiado de COVID-19 en Nicaragua. Aún recuerda el momento más complicado de la enfermedad. Lo más difícil fue de la falta de oxígeno, porque eso me llenó de nervios, ¿verdad? Porque al no poder respirar yo sentía que ella me iba a morir. Por su avanzada edad y sus limitados recursos económicos, Epifania no podía pagar el tratamiento médico para recuperarse. Sin embargo, un grupo de ciudadanos del municipio de Camoapa, ubicado a más de 100 kilómetros de Managua, conformó el comité ciudadano que la ayudó con sus necesidades. Todo el tratamiento me lo dieron y gracias a Dios estoy bien, me estoy recuperando. El Comité Ciudadano de Camoapa ha salvado la vida de más de 500 personas que se han contagiado del nuevo coronavirus. La ayuda proviene de la colaboración de sus pobladores. Nuestro comité es bien amplio, habemos más de 30 personas, es un comité multisectorial en donde participa la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, 2 medios de comunicación, en este caso Radio Camoapa y Tele Camoapa, la Cruz Roja, 7 médicos y lo de salvar vidas, eso es lo más sagrado. Los integrantes del Comité Ciudadano aseguran que su labor continuará mientras la población lo necesite y exista la solidaridad. Desde el municipio de Camoapa, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América. En medio de la pandemia, el sector gastronómico vive una crisis sin precedentes en el mundo y los empresarios bogotanos no son la excepción. Para ayudarlos a reactivarse, la Alcaldía de Bogotá creó la iniciativa A Cielo Abierto, que les permite atender a sus clientes al aire libre. Karen Sánchez nos trae los detalles. Gastrobares, restaurantes, cafeterías y cafés bogotanos han sacado sus sillas, manteles y meseros a las calles para atender a sus clientes gracias a una iniciativa impulsada por las autoridades locales. Bogotá Cielo Abierto es tomarse los espacios públicos de la ciudad de manera gratuita y por ahora temporal hasta enero, para que en este caso los restaurantes puedan poner mesas al aire libre. A través de esta iniciativa, empresarios del sector gastronómico esperan reactivarse y comenzar a recuperarse de la crisis generada por la pandemia. Es una gran apertura para que todas las personas del gremio podamos demostrar todo el esfuerzo que hemos imprimido estos meses, organizando todos los protocolos, organizando el equipo, las instalaciones, para que podamos compartir todos de manera segura y poder volver a activarnos económicamente. Para los ciudadanos, se convierte en una oportunidad para salir del confinamiento y compartir con familiares y amigos. Me siento feliz compartir con mi señora. Lástima que mis hijas no estén acá, pero me siento feliz, pleno y para rematar con un día soleado, lleno de color, delicioso. Actualmente, estos establecimientos pueden atender con un aforo máximo del 25% dentro de sus instalaciones y un 30% en lugares abiertos. Además, deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos verificando el uso de tapabocas obligatorio, el distanciamiento social, la toma de temperatura al ingresar en cada uno de los establecimientos, la desinfección de manos y calzado. La estrategia arrancó en 22 zonas de 7 localidades de la ciudad, pero cada 8 días se sumarán nuevos sectores. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
Al regresar, una conferencista y motivadora nos habla de cómo lidiar con el miedo y mantener una actitud optimista. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos la voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. Los videos motivacionales de nuestra entrevistada de hoy han generado más de 200 millones de visitas en redes sociales. Según nos dice Regina Carrot, su misión es inspirar y construir. Alonso Castillo dialogó con ella. La comunicadora lanza a sus millones de seguidores mensajes de crecimiento, inspiración y reflexión. Escarba el interior para transformar la realidad. Hay público para todos, hay nicho para todos, nadie es mejor ni peor. Y más hoy en día, vivimos en un mundo digital en donde tenemos la oportunidad de poder dirigirnos a la persona que queramos. La conferencista conecta sus ideas en la biosfera digital. Más de 5 millones de seguidores escuchan sus consejos. El miedo es algo que, digamos que no lo puedes tocar, solo está en la imaginación y nuestra mente, pero nos frena bastante el miedo al que dirán, así no lo hago bien, porque ahorita hay una tendencia muy fuerte de me voy a mostrar que ya estoy realizada con muchos seguidores y no lo hago. Cuando dices, oye, pues empiezas de algún lado, ¿no? Para la directora de la Fundación Jóvenes Líderes Internacional, la conciencia que se puede generar con psicología positiva es insuperable. La emprendedora publicó su primer libro, El Club de los Fracasados. Por eso desarrollé un concepto de box, en donde tú eres un boxeador. El boxeador, las cualidades que tiene es que es ligero, ¿no? Tiene que tener buen músculo, pero para poderse mover y clavar muy bien ese golpe con precisión, para dar un knockout. Lo mismo con nosotros, arrancamos con una radiografía de dónde estás en tu autoestima y luego comenzamos con el calentamiento y precisión de tus emociones para que comiences ahora a no nada más que sea un sueño, sino que sea un objetivo. Carrot promueve la empatía, el cambio, el liderazgo, la integridad y el bienestar. Por eso es tan importante el fracaso, porque te vuelve una persona sensible ante los retos y te une más, porque en equipo ganas, solo no. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y muchos sabemos ya que el confinamiento ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente y ese es el caso del lago Nakuru en Kenia. Allí, tras 8 años de espera, los flamencos rosados regresaron en manada y ellos también con ellos también ha ido aumentando el número de turistas y visitantes quienes llegan atraídos por la belleza de estas aves. Así nos despedimos hoy. Mañana más información.